Hoy tenemos la fortuna con la señora Gloria Elena Quiseno, para Mis News Colombia y para Magazine de la Salud. Doña Gloria, muy buenos días. Usted es la directora de Asosanitas, los usuarios. ¿Puede contarnos un poco cómo está, qué hace la asociación que presides? La asociación es Asociación de Usuarios Sanitas, ASO Usanitas. Yo soy la presidenta y representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas. Es nacional la asociación nuestra y represento de alguna manera a 6 millones de afiliados de Sanitas. Tenemos sedes en 50 ciudades del país y trabajamos en unidad de criterios en todas las ciudades de Colombia. Entonces, es la voz de 6 millones de personas que usan que son usuarios de la EPS. Incluye Sisbén, incluye todos los servicios que está prestando. ¿Cómo es la distribución física? ¿Cómo hace un usuario de Sanitas? ¿Qué hace para tener un servicio médico? Eso depende de la red existente en la zona. En Bogotá, usted va al centro médico, se conecta por la página o por el call center, pide su cita con el médico general te manda exámenes dependiendo de la patología y con esos exámenes mira qué sigue. Te envía a un médico familiar o a un internista para que el internista determine qué hacer con usted. Si es una de control, una persona que tiene hipotiroidismo va, cada año le hacen sus exámenes y si está estable y no tiene ningún problema, entonces le dan sus medicamentos por 3 o 6 meses y vuelve a los 6 meses a lo mismo. En ese centro médico también hay PIP, los pacientes de lo que habla la ley de crónicos, es hipertensos y diabéticos. Tienen control dependiendo de la situación del paciente cada 3 meses con exámenes. Usted va a la cita, el médico lo evalúa y usted sale, hace una fila corta y le dan la cita para sus 3 meses. Y usted vuelve a los 3 meses y tiene que estar pendiente de hacerse los exámenes que el médico le ordena con tiempo para cuando llegue a su cita, el médico por la página pueda ver sus exámenes. Ese es como lo que llaman en la nueva reforma los CAPS, es el mismo centro médico que funciona. ¿Qué hay en los centros médicos? Hay medicina general, medicina familiar, internista. En algunos, donde hay red y donde hay especialistas, puede haber un otorrino, pero eso es muy escaso por la dificultad de conseguir especialistas. Hay pediatra donde hay pediatra, porque no en todo el país hay pediatra. Por ejemplo, en Soacha no hay pediatras y en 5 años Sanitas ha conseguido un pediatra, está en la consecución de otro pediatra. Entonces, digamos que los centros médicos hoy y mañana dependen de la red existente. También hay laboratorio y también en algunos hay programa de VIH, en algunos, no en todos. Hay que entender esto. Si no hay pediatras o no hay en alguna especialidad, pero si la hay y el médico lo tiene que atender y de pronto el protocolo es 6 meses o 3 meses, pero el médico necesita que se hagan los exámenes y vuelva en 15 días o vuelva apenas los tenga, también lo atienden. El pediatra es la puerta de entrada de los niños. O sea que esa cita debe estar a 3 días. Donde no hay pediatra va el médico general. Entonces, usted tiene la puerta de entrada, es el pediatra o el médico general. Cuando va ¿cierto? Donde un especialista o un superespecialista. No, ya cuando ahí es donde se complica. Ahí es donde se complica. Entonces, aquí en Bogotá es conseguir la cita. Usted sale del centro médico y queda en el aire. ¿Por qué? Porque la red no es toda de Sanitas o no es toda de una EPS, sino que a usted lo mandan a la cardioinfantil. Consiga pues la cita. No, eso es, ahí es donde se van los 3 o 4 meses y eso es real. Eso es real. O lo mandan a cualquier otra, para no hablar de una clínica en concreto, a cualquier red de especialistas, y hay especialistas que son muy complicados, por ejemplo, los neurólogos. Complicado conseguir cita. Hay más que la capacidad. Porque no hay suficientes neurólogos en el país, o los genetistas, hay 80 genetistas en el país, consiga pues una cita. Pero se consiguen. Se consiguen, pero no con la
necesidad urgente que la requiere el paciente. Por eso el paciente a toda hora recurre a urgencias. Si yo tengo un problema de cardiología y no consigo la cita con cardiología y veo que mi salud se deteriora, entonces me voy para urgencias para obligar a que el médico de urgencias me atienda. Lo atiende Y el médico de especialista, urgencias, dependiendo de... lo atiende el cardiólogo, le hacen sus exámenes, las intervenciones, lo que necesite, eso no se lo niega inmediato, porque es No, una urgencia vital. pero si no es vital inmediato, entonces te mandan a consulta externa y vuelves a salir. Bueno, al menos sales con unos exámenes donde te dicen no es vital inmediata, o sea, no te tienen que hacer un cateterismo ya, porque si se lo tienen que hacer, se lo hacen, entonces vaya a consulta externa y vuelve y sale al problema de los especialistas. Pero ese es un problema de las EPS, sí, porque nosotros somos afiliados a las EPS, pero es un problema del país. Es un problema por del el país. número de especialistas. Y eso Porque esa no es responsabilidad de las EPS. Pero O eso sea, no, las EPS no es de Colombia, es... no están obligados a formar estudiantes. Esa es una responsabilidad del país o de la secretaria, no sé, del Ministerio de Educación. ¿Qué especialistas requiere el país? Y los estímulos para que la gente se vaya por esas especialidades. Ah, eso sí sería interesante saber qué especialistas, cuántos se necesitan para irlos formando. Además, exacto, que haya estímulos para eso, porque, ¿sí? ¿cuánto paga un padre de familia hoy por sacar un neurocirujano adelante? En suma, durante la carrera, sería más de lo que le vale la vivienda. Entonces, No, pues claro, obvio. Entonces, eso sí hay que ayudar. Y además la educación funciona por cupos. Vamos a sacar tantos cupos y ahí es donde, ahí hay un trancón, pero eso es un problema del país, no es de la reforma, no es de las EPS y ni siquiera es del ministerio, es un problema de voluntad política y que se junten todos a ver cómo lo resolvemos. Pero esa resolución es a largo plazo. ¿Cuánto se demora un especialista? ¿Cuánto se demora un especialista en salir? ¿Pero eso es problema de Colombia o en otras partes? En España hay más o menos especialistas por persona. Creo que hay menos especialistas. Según la de nosotros tenemos deficiencia de especialistas, incluso en médicos generales. Incluso en médicos generales. En especialistas estamos como en el último lugar. Pero es un problema grave de Colombia. En todo el mundo existe, pero en Colombia es grave. Hablemos del sistema de las EPS, de la verticalidad. Si está en consulta, si la EPS tiene su consultorio para especialistas o para pediatras o para diferentes niveles, es más rápido, es la atención, más pronta. Sí, claro. Es más rápida porque cuando el centro médico es de Sanitas tiene 60 centros médicos en el país. Cuando el centro médico es de Sanitas, pues es mucho más fácil para nosotros como asociación decir, bueno, nosotros hacemos control social cada mes, atención primaria, especialistas. Entonces, mire, tal centro médico está a tantos días, está a 5, a 6, porque debe estar a 3 días, ¿correcto? Entonces, pero el problema es cuando la red no es de la EPS. ¿Por qué? Porque la mayoría de los prestadores no les gusta estar en red. Ahora, la red de Sanitas, usted entra a la página y ahí encuentra todas las ciudades. Usted pone la cédula, la clave, por el hackeo ahora te pusieron un código, entonces pones el código, entras y ahí buscas, ¿cierto? Y buscas oportunidad. Yo busco desde donde esté en el celular o por el teléfono, llamo, me dan en mi médico, el especialista o el médico que ya conozco. No, el médico general, estamos hablando del centro médico básico. Médico general. Bueno, me lo ofrecen para tal vez la misma semana. Normalmente. Hay veces que lo ofrecen para el mismo día. Lo que pasa es que en Bogotá, porque hay mucha gente que cancela citas, en Bogotá no es fácil que te digan, mire, a las 12 del día lo atiendo en SUA, porque usted vive en el sur. Pero hay atención pronta en las sedes de Sanitas. Ahora, el problema de las redes es que yo puedo mirar todo lo de la red en Sanitas, pero no está toda la red en la verticalidad, como usted la llama. Está en otros prestadores. Entonces, a mí me mandan a la clínica XXX. Yo tengo que ir a esa clínica o buscar el call center de esa clínica que generalmente no contesta y pedir la cita en esa clínica o en esa IPS. Ahí depende. Y ahí depende de ellos. Pero depende. Uno sale, el problema son los prestadores, entonces uno sale como del control de Sanitas, aunque ellos deben estar pendientes de eso, sale el control de Sanitas y entra una IPS que ellos no tienen el control, no lo tienen.
Pero Ellos tienen el control de su red. La IPS no lo hace porque no quiere, ¿sí? O porque está ya sobrevendido el cupo, ya tiene cupos para esta semana, la otra, la siguiente, entonces toca esperar 3 semanas o 4, si no es urgente, si es urgente, pues venga más rápido. Son muchas variables, las que usted dice, todas. No quieren que entrar en red, porque si todo el sistema estuviera en red y yo pudiera entrar a la red y buscar, aquí está la clínica tal, podría haber una salida, pero eso se necesitan programas muy poderosos. En la mayoría, en muchas partes del país no hay conexión siquiera. Entonces, al país le falta mucho para llegar allá, muchísimo. Y no es un problema de que quede plasmado en una, porque la historia clínica única ya está en la historia, en la ley. Pero es imposible hacer la historia clínica porque no estamos en red, no hay una sola red en el país. Cada prestador tiene su propia red. Ese es el asunto, cada prestador tiene su red y contrata con IPS. Y de alguna forma en hospitales y clínicas donde las hay, le resuelven al paciente, más rápido o menos rápido. Y donde no hay, en las lejanías, en Quibdó, por ejemplo, ¿qué pasa? Tiene que haber un hospital, un centro de salud. ¿Cómo resuelve con un usuario de Sanitas en Quibdó? En Quibdó hay 2 hospitales. Hay 2 hospitales y hay un centro médico donde atienden a los afiliados de Sanitas que tiene 52.000. Ahí es muy básico la atención. Entonces te remiten para Medellín. Todo Quibdó, todo Chocó a Medellín. El problema es que la ley habla de transporte, no habla de qué tipo de transporte. Entonces, el problema de la carretera, ¿de quién es la responsabilidad? Del gobierno. De los gobiernos. Y la carretera entre Quibdó y Medellín es una trocha, y Quibdó y Pereira es una trocha, y vive bloqueada. Entonces, entre Quibdó y Medellín pueden haber 14 horas. Porque la línea por Pereira es Quibdó, Tadó, Ismina, Pereira, Medellín. Imagínense la vuelta para que un paciente vaya a una cita en Medellín. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Tendría sentido entonces poner especialistas en Quibdó y en Leticia y en San Andrés si ni siquiera hay para las grandes ciudades? Sería, o sea, ¿cómo haríamos? Pues esa es la política y debería ser así, pero compensa pues a los médicos que se vayan para allá. ¿Por qué no? Porque quieren todos estar en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga. Y aún así se necesitan más. Claro, pues están concentrados en las zonas, aunque Quibdó es zona urbana, zonas urbanas, grandes, hay una gran concentración. Pero en las zonas como en Sumapaz no hay ningún especialista. Todos Sumapaz tienen que venir a Bogotá, a los especialistas. Ahí hay 2 guapos. En FUSA no hay una IPS que preste servicio oncológico, no hay red. Los pacientes oncológicos de FUSA, sí o sí, quieranlo o no, con reforma o sin reforma, tienen que venir a Bogotá. Ya ahorita hablamos de la reforma. Para hacer esa reforma... No, pero es para ir aclarando las cosas. Sí. Porque la red no va a salir de la noche a la mañana. No es que mañana salga de la tierra y brote y haya una IPS oncológica en FUSA. No hay que los especialistas en Cundinamarca, hablemos de Cundinamarca. En Cundinamarca, la representante de una EPS Cundinamarca le decía a la Procuraduría, ¿cómo obligamos a los médicos que vayan a las zonas? ¿Cómo los obligamos? Entonces, no hay cómo obligarlos. Pagándoles no mejor. hay cómo. Entonces, a todo Cundinamarca viene a Bogotá. En especialidades estamos hablando. Pero necesitarían también equipos, porque el médico solito muchas veces no puede hacer procedimientos o diagnósticos completos sin ¿en qué cambia? ¿En qué cambia la reforma? A ver, esa es una buena pregunta. Yo tengo un especialista en la zona, ¿cierto? Entonces el especialista me envía los exámenes. En general, lo básico está en las zonas. El problema. Entonces, hoy una persona en Cundinamarca que necesita un cardiólogo, le toca venir, conseguir la cita en Bogotá, que están a muy largo tiempo, de un cardiólogo. Consigue la cita, viene a la cita y el médico le ordena exámenes. No tiene sentido. Y usted tiene que hacer muchos exámenes en la zona o otros en Bogotá.
y después pedir la cita para el cardiólogo. Si usted tiene un internista en las zonas o el médico general resuelve el problema, le ordena todos los exámenes y lo último que hace es mandarlo al cardiólogo. Pero eso no sucede. Los médicos se volvieron remisorios. O sea, el médico general de la zona no puede pedir los exámenes que pediría el cardiólogo o el especialista para que llegue el especialista con esos exámenes. Tiene limitantes. Se supone que la ley dice que sí, pero por ejemplo una perfusión miocárdica, que digamos que es lo último antes de una intervención, no la manda el médico general, la tiene que mandar el cardiólogo, en cualquier parte del país, incluso Bogotá. O sea, la autonomía médica tiene un límite. Que podría ser más generoso de pronto en provincia, pero yo he visto personas de provincia en las capitales, en hospitales y en clínicas, y eso lo paga Sanitas o lo paga la EPS para el no, la EPS en general, ese es el servicio de salud. Donde lo ahí haya, es donde en la clínica o hospital. En la clínica y el hospital, en todo. Sí, clínicas y hospitales, IPS y red propia, en toda la red. Sí, o sea, sí. Yo vengo de la nueva EPS de Cundinamarca, Bogotá, y la nueva EPS le paga a la clínica. En el caso de la reforma, y se cualquier EPS. En la reforma se incluiría clínicas y de pronto se incluiría poner hospitales en pueblos, o si funcionan o no funcionan los hospitales en pueblos. Pues es que en los pueblos lo único que hay es el hospital. Bueno, malo, regular, con problemas de final. En Quibdó, volvemos a Quibdó, hay 2 hospitales intervenidos, a punto de liquidar, pero ahí está el hospital. Ahí está. Ahora, la reforma no resuelve el problema de la red. No la resuelve. Para eso se necesita plata, voluntad política. ¿Y cuánto tiempo? Depende de la plata. Del monto. O sea, usted tiene que... para salvar el hospital de Quibdó, usted necesita que pagar las deudas, sanearlo, ponerlo a funcionar y que no se lo roben más, porque lo han robado como 10 veces. Entonces, digamos que ahí hay un problema muy grave. Es primero la corrupción en el país, que es galopante. Mire, la segunda torre de Kennedy en Bogotá, que ayudaría a solucionar un poco la congestión en Bogotá, llevan 16 años construyéndolo. Eso te dice todo. Pero lleva 16 años construyendo en Kennedy, en Bogotá, donde hay 4 o 6 millones de habitantes. Una torre del Hospital Kennedy. Una torre, no es todo el hospital. La segunda torre del Hospital Kennedy. Y está el San Juan de Dios. Eso te da una dimensión de lo que pasa en el país. Sí. Entonces hay una problemática de posibilidades entre lo que está y lo que pudiera estar. Y lo que sería la reforma, ¿le apostamos a la reforma o vemos que es un poquito complicada? La reforma no resuelve absolutamente nada de los problemas del país, los agrava. ¿Por qué? Porque la reforma tiene un montón de términos, no sabemos cómo vamos a estar asegurados porque no... habla de un título, la ponencia, no la reforma, habla del aseguramiento, el título, que explica qué es el aseguramiento, y en todo el resto de la reforma no vuelve a hablar del aseguramiento. O sea, nosotros los 50 millones vamos a quedar en el aire porque no sabemos quién va a responder por nuestra salud. Se supone que es el Consejo Nacional de Seguridad que van a crear, no se sabe si son los territorios, no se sabe quién va a pagar, si es el fondo cuenta, no cuenta que van a crear. O sea, hoy hay un control nacional. Eso lo van a descentralizar en pequeños baldes en el país que uno no sabe cómo va a ser la atención porque no va a haber aseguramiento. O sea, ¿a quién le pongo la tutela? Yo hoy le pongo la tutela a la EPS, le pongo el desacato y mando a la cárcel al representante o al responsable. En el nuevo sistema no hay aseguramiento. ¿Te la cumplen? No siempre la cumplen, pero bueno. Pero bueno, digamos que la cumplen. Supersalud y bueno. Y la Defensoría, y ahí está. Pero hoy usted aquí en la reforma, ¿a quién le pone la tutela? ¿Al Ministerio de Salud? ¿A la Superintendencia? ¿Al territorio? No hay a quién, porque no hay un ente que responda. ¿No se sienten protegidos los usuarios en una reforma que además no se conoce? ¿No se sienten protegidos? ¿No hay tranquilidad o sí hay tranquilidad?
Si la conocemos y conocemos la ponencia, no hay tranquilidad y creemos que destruye lo que hay, en vez de mejorarlo. Porque es importante que alguien responda por tu salud, que es lo que hemos tenido en estos 3 años, bien o mal, ese es otro debate, pero que alguien responda y que yo tenga a quién irme a quejar. Hoy en día tenemos los procedimientos, los farmacéuticos, los diagnósticos, el médico de diferentes, hay pocos, pero los hay, y los superespecialistas, y hay IPS muy buenas y hospitales y clínicas muy buenas dentro del sistema. ¿Sabemos cómo va a quedar eso? ¿Si va a girar igual de rápido o más lento? ¿Sabemos algo? Es que no se sabe cómo se va a hacer, porque ahí hablan de que uno es afiliado al centro médico, a los CAMPS, que son los mismos centros médicos de ahora, pero llamémoslos CAMPS. Yo me afilio, me adscribo, es la palabrita que utilizan, me adscribo al centro médico. Seguramente vamos a pelear que uno siga en el mismo centro médico donde está, listo. Entonces yo tengo mi centro médico. Yo hoy tengo una red que es la de la EPS, y sé a dónde me pueden enviar y a dónde no. Pero acá no hablan de redes. Se supone que el centro médico te va a decir a dónde vas. Se supone, pero no hay una responsabilidad y la red es abierta, que uno tiene acceso a cualquier red. Entonces yo digo, yo estoy en el centro médico y me mandan al neumólogo en Bogotá, que es tan importante esa cita. ¿A dónde voy? A la cardioinfantil que al centro médico de especialistas de pulmón de la cardioinfantil, que no tiene cómo atender más pacientes, o a dónde voy, porque no va a haber una red, o sea, no hay una red que te indique a dónde vas, que hay una red abierta. Además, por lo que he entendido, las clínicas muy buenas, hospitales muy buenos, grandes, de diferentes niveles, constantemente sacan de pronto unas alertas. Estamos llenos, urgencias está llena. Entonces, ¿qué resuelve de eso el problema de la salud? ¿Habría más hospitales o más cupos o más velocidad o más citas rápidas? O quisiera saber cómo sienten los usuarios. O si dejamos así y más bien esa plata que se dice que se podría gastar de más, se gastaría recuperando el hospital de Quibdó o el hospital de San Juan de Dios No, para recuperar la red y los hospitales públicos, para recuperar los hospitales públicos tiene que haber dinero de otro lado, no de los de la salud, porque eso no alcanza, ahí no está contemplado. Pero digamos que cuando un hospital saca, por ejemplo, Girardot en el puente pasado, no en Semana Santa, sino en el anterior, sacó la clínica y el hospital y todos, los dos, Girardot, que es zona turística, sacó que estaban en emergencia funcional, las urgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay cómo atender a nadie más. ¿Usted qué tiene que hacer? Venirse para Bogotá. No hay cómo. Y eso no lo resuelve la reforma. O sea, ahora, hay un problema. Es que los pacientes, porque van a urgencias, uno debería ir a urgencias a una vital inmediata, un infarto, una CVC, una apendicitis, un dolor muy fuerte. Pero la gente está yendo a urgencias, es porque la atención de especialistas es muy lenta. Y muchas, usted va a urgencias hoy y el médico te hacen el triage, te lo clasifican y te dicen, usted no tiene que venir a urgencias, vaya a una cita prioritaria. ¿Tiene tu asociación o las asociaciones alguna propuesta de decir, mire, si nos dejan las EPS, mientras solucionamos las cosas con las EPS, porque veo que están muy organizadas y entienden las cosas, paralelamente, ¿qué podría hacer el gobierno para el sistema de salud en su conjunto? Mejorarlo un poco, sea dándole más recursos a las EPS o sea dando más recursos a los hospitales o sea asignando hospitales a las EPS, es decir, si se está reformando y le dicen de pronto a Sanitas, tome el hospital de Quibdó o tome el hospital de San Juan de Dios, Sanitas podría decir en 5 años o en 20 años, levanto ese hospital y le pongo a servir con esta plata. De pronto se le mediría o por lo menos los usuarios presentarían algo que nos dé más tranquilidad. ¿Podrían hacerlo en cuánto tiempo? Hacer un plancito pequeño para presentar. Lo que pasa es que el plan que estás proponiendo es inviable porque eso sería terminar de privatizar la salud en Colombia. No, aquí hay que una revolución en Colombia es fortalecer la república del gobierno.
Si la fortalece, hay 400 hospitales en riesgo financiero de los 1000 que hay. Entonces, si salvan los hospitales, los convierte en hospitales de cuarto nivel, Quibdó se merece y debería tener un hospital de cuarto nivel. Entonces, digamos, si eso se resuelve, sería una revolución. Pero nadie, y no estamos de acuerdo con que le entreguen los hospitales a la red privada, no. Como mínimo, la garantía está ahí, ese hospital malo, pero ahí está la garantía y que sigan siendo del Estado y manejados por el Estado, pero hay que fortalecer la investigación y la vaina anticorrupción, hay que fortalecerla, porque la superintendencia no tiene los dientes suficientes. La superintendencia interviene, dura 8 años como con Comeda interviniendo, creciendo la deuda y al final liquida. Eso no, es que la superintendencia pueda entrar y en tiempo real decir, bueno, vamos a hacer esto, a este hospital hay que hacerle esto, a esta, porque no solamente los hospitales se han quebrado, clínicas también. La única clínica que existe en Quibdó hace 2 meses estuvo cerrada por la secretaría. Entonces, digamos que es que entre y resuelva, pero es fortalecer la república, es la única posibilidad. Y lo otro, que es a largo plazo, es lo que estábamos hablando al principio de la formación de especialistas. Otra posibilidad que tenemos es brigadas móviles, pero brigadas móviles constantes, no una brigada móvil que va a Chocó y no vuelve nunca, no. Brigadas móviles en el departamento, que yo tenga una brigada móvil en Chocó y vaya a Tadó, vaya a Esmina, vaya al Bajo Maudó, sí, o sea, brigadas que atiendan a la gente, que entreguen medicamentos y que hagan los exámenes de laboratorio. Así los exámenes de laboratorio no los estudien ahí y los remitan, pero que haya una resolución. En este momento, hoy, sería con lo que podemos ver en sitios que no tienen nada, es brigadas móviles, pero permanentes, móviles permanentes. Correcto, esa es la propuesta, y los CPS que se queden como están y mejorando con lo que les indique la Superintendencia de Salud. Nosotros creemos que no hay cómo liquidar las EPS en este momento, ni a 2 años como lo plantea la Corcho. Creemos que sería una catástrofe en salud. Podríamos mirar cómo mejorar el sistema de salud, exigiéndoles y teniendo más dientes con las EPS. Las EPS pueden mejorar muchísimo todavía, muchísimo. Se nos acaba el tiempo. Doña Gloria, muchísimas gracias. Quedamos para eso de cómo mejorar la CPS en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego, que esté bien. Bueno. Gracias, muy amable.